Queremos esta mañana, hermano, continuar con nuestro estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, la carta magna, la carta de la Reforma Protestante, la carta de la libertad cristiana. Así que le damos gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra. Estamos viendo, hermanos, en el tema general. Recuerde, eso no lo debe usted perder de vista, porque cuando estudiamos la Biblia tenemos que aprender cuál es el tema principal de la palabra de Dios, de todo este capítulo, de este libro, de los Gálatas, y es precisamente lo que habla que no hay otro evangelio. Así que el tema general de toda la carta es que no hay otro evangelio, y por lo tanto Pablo, defiende el evangelio a través de argumentos, no solamente testimoniales, sino de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo en ese momento le inspiró. Y estábamos por analizar, la semana pasada vimos esa frase, más el fruto del Espíritu es, y nos detuvimos ahí en el capítulo 5, versículo 21, y leímos, esa parte que dice, más el fruto del Espíritu es, y vimos lo concerniente a esa parte de esa declaración. Hoy estaremos viendo el versículo 22, igualmente, pero vamos a avanzar a lo que es el amor, el gozo y la paz. Hoy vamos a ver esos tres aspectos, esas tres manifestaciones del Espíritu, que como hemos comentado otras veces, que desafortunadamente debido a que no se estudia correctamente las Escrituras, pensamos que las manifestaciones del Espíritu son cosas místicas, es hablar raro, es tirarse al suelo, y hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Recuerden que nuestra vida debe de estar basada en las Escrituras. Toda manifestación personal que tengamos la debemos de traer a la luz de la Biblia para ver si procede de Dios o no procede. Y para saber si procede de Dios o no procede, pues es claro, porque cuando vemos lo que está pasando, vamos a la Biblia y vemos si eso pasaba con los discípulos de Cristo, los apóstoles o los discípulos del primer siglo, y nos damos cuenta que nada de eso pasaba. De hecho, el libro de los Hechos, nos muestra ahí donde se habla precisamente de los fundamentos de la iglesia, y se nos habla que la iglesia pues era una iglesia donde todo era común, era una reunión, había coinonía, amor, compartían todas las cosas, pero nunca leemos que la gente se tiraba al piso, hablaba raro y entraban en trance y se alocaban, corrían como locos. Eso nunca lo vemos en las Escrituras, y entonces nosotros así de esa manera podemos discernir que eso no proviene de Dios, hermanos, por piedad de verdad. Por eso estamos estudiando los frutos del Espíritu, o la manifestación del Espíritu. ¿Cuál es? Bueno, leamos Gálatas capítulo 5, versículo 22, pero nos detenemos ahí donde habla sobre la paz. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y dice, amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. La manifestación del Espíritu es amor, gozo y paz. No está hablando de las cosas que hemos comentado ahorita, está hablando de que hay una manifestación de carácter que es amor, gozo y paz. Entonces, este versículo 22 y 23, que más adelante vamos a leer, Pablo hace una lista de 9 características representativas del fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente, Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, porque es el fruto, es decir, la manifestación del fruto del Espíritu en una persona la que nos hace ver si esa persona proviene de Dios o no es de Dios.
pero no está hablando ni de milagros, ni de prodigios, ni de manifestaciones místicas, ¿verdad? Ni descontroladas en una iglesia. La Biblia dice claramente, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Y por qué habla del fruto? Porque precisamente hemos visto que el fruto del Espíritu, por eso se llama así, porque solamente el Espíritu Santo lo puede producir. Un fruto, entonces, que solo es producido por el Espíritu Santo y nada ni nadie más lo puede producir. Como dijimos la semana pasada, el enemigo de nuestras almas, él puede imitar cualquier don, el de sanidad, el de todo don que usted me quiera decir, hermano, todo don, el diablo lo puede imitar. Lo que él no puede imitar, ¿verdad?, es el fruto del Espíritu. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, porque el enemigo de nuestras almas no puede imitar el fruto del Espíritu. Este fruto no solo cambia, hermanos, tu forma de ser, sino que te lleva a vivir una vida llena de amor y de la influencia del poder divino, ¿verdad? Todos recordamos el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío primeramente y después al griego o al gentil. Así que es el poder del Espíritu Santo el que se manifiesta por el Evangelio, porque el Espíritu Santo lo produjo. Entonces, hermanos, este fruto no solo puede cambiar tu forma de ser, sino que te lleva a vivir una vida llena de amor y del poder divino. Pero la pregunta que surge es cómo vivir bajo la guianza del Espíritu y experimentar la transformación en nuestra vida. Hoy, hermanos, por la palabra de Dios sabemos que sin Espíritu no hay vida transformada. Sin Espíritu no hay salvación. Sin Espíritu no hay vida eterna. Sin Espíritu no hay vida cristiana. Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de distracciones, de preocupaciones, de afanes, de maldad, de toda clase de obras de la carne, y es fácil caer y ser arrastrados en esas obras. Pero Pablo, al escribir Gálatas en este capítulo 5, nos muestra algo diferente. Es una revelación que se contrapone a esa manifestación de la carne en todo ser humano, y es el Espíritu, el cual, señala Pablo, produce un fruto, el cual llamó el fruto del Espíritu, el cual a su vez no solo cambia nuestra forma de pensar, sino que moldea nuestra actitud, nuestras relaciones y la manera en que enfrentamos las dificultades diarias. Es el fruto del Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer toda circunstancia en nuestra vida. Y en lugar de ser arrastrados por nuestras emociones o deseos egoístas, podemos vivir con el carácter de Cristo, que es reflejado en nuestro día a día a través del fruto del Espíritu, que se manifiesta en la vida de todo creyente que ha nacido de nuevo. Si andamos en el Espíritu, entonces, hermanos, debemos de manifestar este fruto en nuestro carácter de vida. Los primeros 3 aspectos del fruto del Espíritu que señala Pablo corresponden a nuestro carácter, como ya hemos dicho, con respecto a Dios. Hay algunos autores que no están de acuerdo. Bueno, pues es respetable, ¿verdad? Pero cuando nosotros analizamos las Escrituras y vemos el amor, el gozo y la paz, nos damos cuenta que nosotros de entrada no tenemos amor, que nosotros de entrada no podemos producir paz y que de entrada no podemos producir gozo. Y el único que es la fuente del amor, del gozo y de la paz es Dios.
Así que, bueno, pues yo respeto a los autores que dicen que no están de acuerdo, pero la mayoría, porque pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que la mayoría de la gente erudita que ha estudiado las escrituras concienzudamente, bueno, nosotros nos orientamos también hacia ese punto y nosotros también creemos que el amor, el gozo y la paz son primeramente algo dirigido hacia Dios. Así que la Biblia nos dice primeramente, hermanos, más el fruto del Espíritu es amor. La primera manifestación del Espíritu, hermanos, es amor. Hermanos, con solo este aspecto del amor, podemos hablar muchísimas cosas. Usted en el internet va a encontrar muchísimas enseñanzas acerca del amor, pero con respecto al tema que estamos viendo, pues nos tenemos que abocar a él, no nos podemos extender, porque de verdad en este solo aspecto veríamos muchas cosas. Miren, hermanos, no es aventurado decir que la Biblia es el libro más grande de amor, donde el autor principal escribe su historia de amor, un amor santo, un amor que sin embargo no fue correspondido, pero era un amor incondicional, un amor que como característica principal es que es eterno, un amor fiel, un amor basado en un pacto, es decir, en un compromiso. ¿Por qué le pedimos a la gente que se case? Pues porque el mismo Dios hizo un pacto con nosotros, hizo un compromiso. Y el matrimonio es eso, es un pacto, es un compromiso. Y cuando no hay compromiso, pues lo podemos dejar cuando quiera. Cuando no hay compromiso, pues no me hago responsable de nada. Y hermanos, eso no es correcto a los ojos de Dios, por eso la Biblia nos insta continuamente a que nosotros cumplamos ese compromiso que tenemos con Dios nuestro Señor. Este mismo amor, hermanos, es un amor que se demostró en cuidado, sustento, pero también en sacrificio. Es un amor que al final de la historia cumple su propósito en una boda celestial que termina una historia que será eternamente feliz, donde los protagonistas, Cristo y la iglesia, viven felices para siempre. Porque es un verdadero amor mutuo, el cual sellaron con un pacto y fue consumado en la gracia y en el amor de Dios. Hermanos, este mundo en particular tiene su forma de manifestar a lo que ellos llaman amor. Ha habido a través de la historia sin fin de autores que han escrito canciones sobre lo que ellos llaman amor. Cantautores o cantantes que han expuesto su sello particular en la voz que Dios les ha dado como don en el canto para expresar lo que ellos llaman amor. ¿Verdad? A través de la historia hemos visto grandes intérpretes, cantantes, Roberto Carlos, José José, Diango, Franco De Vita, Chayanne, Juan Gabriel, y nos podemos pasar todo el día, hermanos. Y ayer precisamente estaba yo viendo qué forma o en las canciones, cómo ellos expresaron el amor, ¿verdad? Y lo que noté es que comúnmente el amor siempre va, que ellos expresan, o que el mundo, porque eso es parte del mundo, el amor está acompañado de infidelidad. El amor que ellos expresan está acompañado de adulterio, de fornicación, de desilusión. El amor va acompañado siempre de un carácter de tristeza, un carácter de una actitud reprobada como estar tomando por amor, ¿verdad? De matarse por amor.
Y bueno, esa es la forma, hermanos, en que el mundo expresa precisamente lo que ellos llaman amor. Realmente todos nosotros, sin excepción creo yo, ¿verdad? Porque alguna vez nos enamoramos. Yo sé que he pasado 30 años de tu matrimonio y ya no quieres ver al chaparro ese ni a la gordita esa, pero bueno, hay cada quien, ¿no? Dice que cada quien habla como le va en la fiesta, ¿no? Realmente todos nosotros hemos sido reimpactados y movidos a cantar una canción de amor, la que nosotros hemos pensado que expresa lo que nosotros queremos decirle a la persona amada. Pero créanme, hermanos, que ninguna frase de amor expresada por el mundo supera las palabras que fueron expresadas por Dios para demostrarle al mundo, al ser humano, que era su máxima expresión, su amor. Y que además el apóstol Juan, discípulo amado, oigan, usted, si el apóstol Juan, siendo el discípulo amado, pues era él el especialista para expresar ese amor, por cuanto estaba muy pegado al amor de Cristo. Y él expresó en 2 pasajes lo que es el amor de Dios. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién no se sabe este versículo? Ay, hermano, sí, todos no lo sabemos, pero miren, el día que usted entienda que esta es una de las mayores frases de Dios que expresa su amor a la humanidad, eso va a cambiar su perspectiva. Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Ya empezando, hermanos, de tal manera, fíjense, lo que hay que descubrir es de qué manera nos amó Dios, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendemos por qué la expresión máxima de amor de Dios está en Juan 3:16, porque el propósito de Dios en su amor es que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. Fue el amor de Dios el que estableció ese parámetro para decir que nadie se pierda. Y para que nadie se perdiera, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que Dios haber dado algo. Por eso decimos que el que ama da. ¿Verdad? No podemos hablar de amor de lengua para afuera. Tenemos que dar. Y Dios dice que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que nadie se pierda. Y fíjese que cuando iniciamos, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y decíamos, ¿cuál fue la manera en que Dios amó al mundo para darnos todo eso que he expresado? Mire, vaya a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la primera parte. Y ahí vamos a descubrir por qué Jesús, bueno, mejor dicho, por qué Juan expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice en Primera de Juan 3:1. Mira, dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la manera que amó Dios al mundo? Como un padre a un hijo. Después en 1 Juan 3:1 dimos, mirad cuál amor ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces regresamos a Juan capítulo 3, versículo 16, y entendemos que ese amor que tuvo Dios para dar a su Hijo fue el amor de un padre hacia un hijo. Pregunta, hermano, ¿qué amor tienes a tus hijos?
Bueno, pues Dios no solamente tuvo ese amor, sino que además tuvo la capacidad de dar a su Hijo. Y Dios dio a su Hijo por criminales, por adúlteros, por fornicarios, por mentirosos, por chismosos, por injuriadores, por asesinos, por la escoria de este mundo. Y eso éramos antes, dice Pablo, qué bueno. Gracias a Dios. Así que también hemos visto, hermanos, que ha habido en el cine películas de amor, historias que realmente han tocado nuestros sentimientos, nos han hecho llorar. Hermanos, ayer incluso estaba yo escuchando una canción, y mi esposa estaba sentada en el sillón, y estaba yo llorando, y me dice mi esposa, me abrazó, me dice, ¿por qué lloras? Le digo, es que este cantante en este concierto le estaba cantando a su madre, y no pudo cantar de la emoción de la canción, de la letra que le estaba refiriendo a su madre, y lo sentí en mi corazón. Estaba yo limpiando las lágrimas. De verdad, hermanos, todos hemos sido impactados por algo. ¿Verdad? Qué impresionante que alguien que es un cantautor profesional, muy reconocido, de repente le dedica a su mamá que está en el público esa canción, una canción muy preciosa porque habla del perdón, y le habla a su mamá acerca de que en esa canción de que él a veces le grita a su mamá y no debe de hacerlo porque él en el fondo debe de amar a su madre. Y bueno, una serie de letras, hermano, que conmueve el corazón. Yo me la sé de memoria porque desde joven la conozco esa canción, pero al verla en carne viva de cómo ese cuate se la quiso dedicar a su mamá y la cantó y fue quebrantado, yo me quebré también, porque uno ve el sentir, ¿no? La sinceridad del corazón. Y definitivamente dijo el cantante, no puedo cantar, y se salió del escenario porque ya no pudo cantar. Su madre estaba llorando de la emoción de ver a su hijo cantando acerca de esa canción tan preciosa, y es conmovedora. Y en el cine hemos visto películas de amor y también nos hemos quebrantado. Y vemos además esas historias que han tocado nuestro corazón. Pero todas estas expresiones, yo me pregunto, a pesar de que tocan nuestros sentimientos, nos hacen llorar, ¿será el verdadero amor? Hermanos, debido a que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, es ineludible, de verdad es ineludible que busquemos en este idioma qué significa la palabra amor y las diferentes palabras de este idioma que fueron traducidas por amor, y que en cada contexto significan en la Biblia cosas diferentes, aunque nosotros aquí solamente leemos amor. Pero en griego encontramos la palabra y se refiere a otras cosas. En griego, hermanos, hay diferentes términos para expresar lo que llamamos amor. Las más importantes, porque son varias, la verdad son varias, son fileos, eros y ágape. Fileos es una de ellas que tiene el significado de apreciar, acoger amistosamente, posiblemente dentro de la palabra griega clásica, es para referirse al amor o amar, que tiene menos significado específico, usándose a menudo como un equivalente al amor filial o amor fraterno. Ese amor que sientes por tu amigo, por tu compañero de escuela, por tu compañero de trabajo, es fileos. Hay otra expresión, hermanos, que es la palabra eros. Y es una expresión de amor pasional o deseo carnal. Es el amor que sientes por una joven que te atrae por su figura, por su belleza, y despierta en ti pasiones, eso. Bueno, a ese amor pasional o deseo carnal se le llama eros.
Existe otro que es el ágape. Claro, hermanos, que estas palabras tienen muchas cosas, pero para no extendernos, ¿verdad? Porque les digo, no podemos darnos todo aquí el día. Y traté de resumirlo, nada más para que sea entendible. Ágape es una palabra de amor, que es un amor que por característica principal es un amor incondicional. Es un amor, además, desinteresado. Y que en el Nuevo Testamento se le da el significado más alto y especial al usarla para expresar el amor de Dios. Es decir, cuando en la Biblia leemos de tal manera amó Dios, ahí es la palabra agape. De tal manera agape Dios. Porque ese amor expresado es incondicional y es un amor desinteresado y especial. Y la vida que está basada en ese amor, además, y que se deriva en él. Esta palabra se usa para referirse a las relaciones de Dios con el hombre o entre Dios y el hombre. Cuando Pablo habla de amor de Dios y utiliza este término, se está refiriendo al amor de predilección. Especialmente cuando se refiere a la elección divina. Es decir, que Dios, cuando dice Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, fue por su previo conocimiento. Espero no se le funda el fusible hoy. Dios sabía quién iba a responder al llamado de salvación. Por eso los predestinó. Es decir, no es que Dios haya dicho, estos se van al infierno, estos se salvan. No, es que Él premeditadamente, al planear en la eternidad el propósito de la salvación y la redención de la humanidad, y al anunciarlo a través de su Hijo Jesús, Él anticipadamente sabía quién iba a responder a este llamado. Por lo tanto, Dios le dio un predestino, le dio un destino previo. De tal manera, hermanos, que Dios no es injusto con nadie, porque al final la gente que no vino a salvación no fue porque Dios no quiso, fue porque ellos no quisieron. ¿Recuerdan Juan 3:17? Después de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, después dice, porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice el 19 después. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y vean, esa frase, ya ha sido condenado, habla del preconocimiento de Dios por anticipado, de que él sabía que esa persona no iba a recibir el evangelio. Y ya desde la eternidad había sido condenado, porque Dios sabía que esa persona no iba a responder al evangelio. Así que la salvación no es algo, hermanos, que esté fuera de nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. El hecho de que Dios sepa por anticipado las cosas no deja de hacernos responsables. Así que esta expresión de amor se manifiesta en la salvación divina de los creyentes en Cristo. De tal manera que la certeza de la salvación, escuche hermano, la certeza de la salvación está fundamentada en el hecho de que la acción amorosa de Dios es más fuerte que cualquier poder esclavizante e incluso más fuerte que la muerte. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8:37, porque la certeza de la salvación está fundamentada en el hecho de que la acción amorosa de Dios es más fuerte que cualquier poder esclavizante e incluso más fuerte que la muerte, como dice Romanos 8:37. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y en 1 Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando acerca de la proclamación del evangelio, pues en el verso 1 dice, pues asimismo yo les enseño lo que asimismo yo recibí y les anuncio el evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, que murió, resucitó conforme a las escrituras. Y entonces está hablando de eso, pero en el versículo 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y escuche, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hermanos, lo único que puede llevarnos a morir anticipadamente sin que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida es el pecado. Si tú eres una persona que vives en pecado, hermano, bueno, pues entonces prepárate porque tu llamado al cielo está pronto. Porque si no sirves aquí, pues entonces, hermano, de nada sirves. Un gran predicador, hermanos, que ya está delante de Dios, llamado Billy Graham, escribió estas palabras y cito: si puedes pecar y dormir tranquilo, estás en grandes problemas. Si puedes herir a otros y tu corazón no siente remordimiento, estás en serios problemas. Si haces el mal y aún así dices que tienes paz, estás en problemas muy profundos. Pero si en medio del ruido de la culpa hay una voz que te susurra, esto no está bien, vuelve a Jesús. Entonces detente y escucha. No es solo tu mente, no es solo tu emoción, es el Espíritu Santo tocando suavemente las puertas de tu alma. Es el Padre que no se ha rendido contigo. Es la misericordia llamándote una vez más, porque mientras aún escuches esa voz, todavía hay esperanza, todavía hay perdón, todavía hay una oportunidad de volver a casa. Pero no la calles, no la ignores, no la apagues, porque puede llegar el día en que el silencio sea eterno y entonces será demasiado tarde. Billy Graham. Hermanos, todos estamos expuestos al pecado. Pero el propósito de Dios es que no nos mantengamos ahí. Mientras escuchemos una voz que nos dice eso que estás haciendo está mal, qué bueno. Pero el día que la dejes de escuchar, aguas. Porque entonces tu llamado eterno está próximo. Porque has apagado la voz del Espíritu Santo. Porque no has querido escuchar la voz que día con día te está diciendo, arrepiéntete. Deja de hacer lo que estás haciendo. De otra manera, hermano, miren, hemos visto hasta en la internet, hay videos de gente que está en sus labores naturales y de repente cierra los ojos y para abajo. Vi un video en la semana de una mujer que estaba se estaba casando, hermanos. Estaba frente a su novia, así estaba su novia al lado, estaban casando a la pareja, ella vestida de blanco, estaba así parada y de repente, hermanos, muere ahí, muere en el mismo momento del matrimonio. Gente que está, hermanos, ante las cámaras de televisión hablando y de repente pelas. Jugadores de fútbol que van, hermanos, corriendo tras el balón, se paran y de repente se toman de las rodillas, suelo, se mueren. Hermanos, mientras esa voz te esté llamando, qué bueno, porque Dios no ha desistido en ti. Hay tiempo de perdón, hay posibilidad de arrepentimiento. Pero el día que ya no escuches nada a pesar de lo que estás haciendo, hermano, entonces en ese momento prepárate. Recuerden que el principio dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si sembramos para la carne, por la carne moriremos.
Pero si sembramos para el Espíritu, por el Espíritu seremos vivificados. No hay vuelta de hoja, hermanos. Si queremos vencer a la muerte, como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? No, sepulcro tu victoria. Entonces, hermanos, debemos nosotros vivir en victoria. Mediante la presencia de Cristo, hermanos, en la vida del cristiano y todavía más mediante la vida de Cristo que se hace por el Espíritu, la vida del cristiano, es decir, el amor de Cristo se manifiesta en una dinámica de la vida de manera que ama no por obligación ni por mandamiento, sino por comunión vinculante, o sea, porque estamos sumergidos en Cristo, en su amor. Para Pablo, entonces, no puede haber separación entre el amor y la vida cristiana. No puede haber separación. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es el amor. Amados hermanos, el amor no es un sentimiento. No es decir, ay, es que lo siento aquí. No, eso no es amor, hermanos. El amor ágape, el amor verdadero, el amor que procede de Dios, que es incondicional, hermanos. Ese amor solamente puede ser producido por una persona si esa persona está en comunión con Dios. Y lo primero que lleva a hacer a una persona a la cual ama es que la cuida, la sustenta y se entrega, así como Cristo se entregó por la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos del 20 en adelante. Hermanos, el amor no es un sentimiento. La gente no te está demostrando amor porque te lleva flores, porque te da regalos. O sea, está bien, gracias, hermanos, es una bendición. Pero para Dios, hermanos, la mayor expresión de amor es la obediencia. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, como principio entendemos que el amor de Dios es, o el amor que proviene de Dios es obediencia. Ahora, en nuestro caso, es cuidado, sustento y entrega a la persona que tenemos al lado como pareja, sea esposo o sea esposa. Pero eso no lo podemos producir si no estamos en comunión con Dios, si no estamos conectados con Dios. Porque en ese caso, si no estamos conectados con Dios, lo único que va a aflorar en las diferentes circunstancias de nuestra vida va a ser riña, enojo, gritería. La carne va a aflorar. Y recuerden que el llamado es andar en el Espíritu y además no es opcional. Debemos de andar, es un mandamiento. Tenemos que andar en el Espíritu. No hay opción. No podemos entonces, hermanos, vivir una vida cristiana en amor como creyentes si el Espíritu Santo no está trabajando ese fruto en nosotros. Por eso la primera manifestación es el fruto del fruto en el creyente es el amor. Porque si no hay amor, de nada vale nada. O sea, no vale nada. Para nada valen los dones. No sirven absolutamente para nada, hermanos. El camino excelente, según el apóstol Pablo enseña, es ese, hermanos. Acompáñenme en la Biblia, hermanos, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y vamos a leer lo que Pablo dice acerca del camino excelente. Ya sabemos, hermanos, y lo hemos comentado varias veces, que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Era una iglesia que presumía de dones y que hablaban lenguas y no sé qué tantas cosas, y la verdad eran carnales. Y Pablo tiene que corregirlos. Y les dice que el camino excelente
Dice, porque está bien que nosotros queramos los dones, no está mal. Pero dice en 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12, versículo 31. Procurad, sin embargo, los dones mejores. O sea, no está mal querer dones, está bien. Pero después dice, ahora yo os muestro un camino más excelente. Y dice el 13:1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, como hay gente que, bueno, ya no vamos a pelear, ok, tú hablas lenguas angélicas, está bien, pero dice, no tienes amor. Porque ¿cuál sería la contra de una persona que dice hablar en lenguas? ¿Cuál sería la contra de eso? Pues que sea la gente mentirosa, chismosa, vanagloriosa, soberbia, altiva, injuriadora. Pues esa es la otra. Entonces, si esa persona dice que habla lenguas, pero tiene esas cosas, entonces no está conforme al amor. Entonces, ese no es un don de Dios. Así de claro. Porque no tiene amor. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, algo que nada más está sonando, pero que lastima, que hiere el oído, que no tiene sentido. No tiene sentido que una persona dice que habla lenguas angelicales y es chismosa, anda de mentirosa allá afuera. Ay, hermanos, esa gente no tiene ese don. Toda buena dádiva, todo perfecto procede de lo alto. Y si es perfecto, entonces anda conforme al amor. Si no, entonces a mí que no me venga a hablar sus palabras incoherentes. Dice, pues, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y mis bienes dice, y no tengo amor, nada soy. Vean cómo dice, nada soy. En el caso del don de la profecía, cuando una persona, hermanos, no manifiesta el amor, entonces quiere decir que él no es ningún profeta como él se dice decir. ¿Cuál sería la contra de este profeta? Pues que haya profetizado algo y no se haya cumplido. Ay, hermanos, yo en el internet he visto tanta gente que según ellos hablan profecía. Mire una mujer que se acerca a su mujer, según ella profetiza, y le dice a otra mujer, ¿verdad? La otra está así con los ojos cerrados, ya saben, ¿no? El show, empiezan a temblar. Y le dice, hoy te dice el Espíritu Santo, dice, que tu hijo que está en la cárcel va a salir y que no te preocupes. ¿Cuántos hijos tienes? Le dice, tengo 4. ¿Y dónde están? Están en mi casa. Dios, según ella, a ver, espérenme, paren el video. Según ella le está diciendo que unos hijos están en la cárcel, que no se preocupe, que va a salir. Y cuando le pregunta a la señora, ¿dónde están tus hijos? ¿Cuántos tienes? 4. ¿Dónde están? Están en mi casa, dice. Ya desde ese momento, esa mujer ya no anda conforme al amor. ¿Por qué? Porque no está hablando la palabra de Dios. Eso no es de Dios. Eso es de su carne. Y ya, se acabó. Es una falsa profeta. Punto. Porque eso enseña la Biblia. Que si un profeta falla en una sola profecía, por ahí escuchó otro que cuando venía el coronavirus, dice, yo lo detengo en el nombre de Jesús. Y yo dije después, oye, qué bueno que les detuvo, porque si no, ¿cómo nos hubiera ido en feria, no? Falso profeta. Y así, hermano, se va a encontrar un montón allá afuera. Hablando tonterías, babosada y media. A ver, hermano, antes de que me digas lo que me estás diciendo, quiero ver tu vida. Porque si yo veo tu vida que es de testimonio verdaderamente bien, entonces tengo la certeza de por lo menos escuchar. Porque después voy a traer eso que me estás diciendo a la luz de la Biblia y vamos a ver si es cierto. No hay amor, hermanos, no sirve de nada. Nada eres. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Si vas a los polis, si vas a los hospitales, si haces todo bien, pero dentro de ti no hay amor.
Hermanos, ¿quién es la mayor expresión del amor? Cristo. Es decir, en pocas palabras, si Cristo no está en ti, de nada sirve. ¿Somos los únicos que llevamos comida a los hospitales? No, hermanos, hay gente que no conoce de Dios y lleva. Pero de nada les sirve si Dios no está en ellos. Pero si nosotros que vamos y los que vamos a servir no tenemos amor, hermano, de nada sirve. Cuando la persona ya siente como carga ir a hacer las cosas, yo le recomiendo mejor que ya no vaya. No es que ya nadie me ayuda, es que ya nadie hace. Quédate, hermanita, siéntate por piedad, ya no vayas. Deja a los demás que vayan. Ya en ese momento perdiste el amor, porque tú no vas para ser visto, tú no vas para que te pongan una corona, no vas para que el pastor te tome en cuenta más adelante. Tú vas y tienes que ir por amor a las almas, por amor a esa gente que está triste, que a lo mejor está llorando porque un familiar se le murió, o que está en un momento en que está a punto de morir, y ahí es donde llega el consuelo, la administración, ahí es donde debemos de orar por ellos. Por eso la gente que va con los polis, va con los hospitales, debe estar capacitada, porque es el momento de ministrar a esa gente. Tienes que hablarles de Cristo, tienes que orar por ellos, pero si no sabes ni orar ni en tu casa por los alimentos, ¿a qué vas? Prepárate y después, hermano, con gusto ve. Aleluya, gloria a Dios. Pero no quieras ir, es que esto no es de emociones, esto es de ser responsables, es de un compromiso, es de que vamos a hablar la palabra, vamos a orar por ellos con poder, en la unción, la presencia del Espíritu Santo en la gente. Y además con amor. No vamos por emoción. Mira, allá hay muchos que van a hospitales por emoción. Nosotros no, hermano. Nosotros vamos con un propósito. Si no hay amor, de nada sirve. Después dice Pablo, si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice? Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y además la máxima característica del amor está en el verso 8. El amor nunca deja de ser. Por eso cuando una persona te dice, es que ya no te amo, es porque nunca te amó, ya despídela. O sea, ¿qué más prueba quieres? Te acaba de decir, y el amor nunca deja de ser. Esa palabra, no te quiero, no te amo, no surge nunca de una persona que verdaderamente te ama, solamente de aquellos que nunca te han amado. Hasta Dios te está librando de que sufras más adelante por aferrado o aferrada, porque de los dos lados hay gente aferrada, varones aferrados y mujeres aferradas. Nunca te amó. Ya entiéndelo, no me amó. Bueno, pues ya ni modo, pues acordamos, se acabó. Ya me lo dijiste, ya lo entendí. ¿Para qué me aferro? El amor nunca deja de ser. Los demás dones, el de profecía, se van a acabar, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pero ahora vamos al 14.1, porque aquí viene la exhortación. Podemos leer todo, pero mire, 14.1. Seguid el amor. O sea, ¿cuál es la exhortación? Sigamos el amor. Y procuremos los dones principales, pero sobre todo el de profetizar, que habla de predicar la palabra de Dios. Recuerden que en el Nuevo Testamento la profecía es hablar la palabra de Dios. Porque se fue el mandato de Jesús a toda la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba la palabra de Dios en el propósito de Dios. Y ahora, ¿cuál es la palabra de Dios y el propósito de Dios para la iglesia? El evangelio.
Entonces la profecía toma un margen entonces que va direccionado hacia hablar la palabra de Dios. Cuando tú le estás hablando la palabra de Dios, le estás profetizando a alguien, le estás comunicando el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el llamado que tenemos todos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces nosotros, por no ver todos los aspectos que la Biblia nos enseña, pues a veces no entendemos estas cuestiones, ¿verdad? En este capítulo 3, hermanos, de la primera carta a los Corintios, en el verso 13, termina señalando Pablo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Pero de estos tres, dice, el mayor de ellos es ¿quién? El amor. Es el amor. No hay mayor, hermano, expresión del Espíritu que el amor. El amor no es un sentimiento. El amor no es, ay, hermana, miras cuánto te quiero. No, demuéstraselo. Cuando tenga una necesidad, ayúdalo. Le estás demostrando el amor. Cuando tú ves necesidades, cuando ves oportunidades, ¿verdad? Tú bendices. Decíamos en Génesis, ¿verdad? Que estamos estudiando Génesis, que Abraham, cuando recibe su llamado y por ser el padre de la fe y recibe la bendición, dice, yo te bendeciré de parte de Dios. Y después le dice, y tú serás bendición. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios nos está bendiciendo, ¿para qué es? Para que nosotros seamos bendición, no para que seamos egoístas. Hermanos, si Dios nos está prosperando, es para que repartamos, para que el Señor nos tome como gente fiel, administradora de lo que Él tiene, y entonces te dé más, porque sabe que tú lo sabes administrar. Ay, hermanos, si las cosas que nos diera Dios fueran nada más para nosotros. No, todos debemos de buscar dónde hay que bendecir. No solamente ver sobre nosotros, sobre nuestras necesidades personales, sobre nuestra familia. El amor da, hermano, tenemos que dar a alguien. Dios nos prospera, dale a alguien, hermano. Ayuda a alguien. No seas codo. Si somos descendientes de Abraham, somos gente que da. Somos gente de fe. Que sabemos que estamos sembrando. El día de mañana Dios nos lo va a retribuir. Oh, ¿ya vieron ese hermano? Se la pasa paseando. Ya está otra vez en Cancún. Mira, hasta publicó. Pues sí, pero tú sabes si él le da a alguien, si él ayuda. Si tú sabes que esa persona anda ayudando a la gente, pues por eso Dios le da más. Pero si tú nada más estás como miserable pidiendo, ay, hermano, es que soy tan pobrecito. Es que no tengo. Tú estás así. Oye, ni la viuda, que lo único que tenía era para comer, se lo guardó. Ella prefirió manifestar su fidelidad a Dios y dijo, doy lo único que tengo, con tal de no perder su fidelidad. ¿Qué sería lo que después Dios le dio a esa viuda, a esa mujer? Pues, hermanos, el hecho de que Jesús la haya visto, ya, oye, hermano, yo quisiera que el Señor volteara el rostro para acá, dijera, a ver, ahí tengo adoradores en Eslalpan, vamos a darles entonces que el Señor nos dé nos consolide el terreno, nos dé para la construcción. Pues sí, hermanos, que el Señor voltee su rostro. Pero si voltea y puro codo, puta. No dice el Señor, ¿a quién voy a usar? Miren, hermanos, Dios puede dar una palabra y que se construya algo, sí. Pero no es así como Dios obra. Dios obra a través del ser humano para que Él construyera su templo. Usó a los hombres. La gente fue y dio de lo que tenía. Dios usa al ser humano. Porque además cuando el ser humano da, Dios lo bendice. Pero, ay, hermanos, de verdad, no. Tenemos un ídolo muy grande que es el Dios Mamón. Hasta así oye feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Así es. Ese Dios así te tiene. El gozo, hermanos. El segundo fruto, hermanos,
también es importante. No por ser el segundo no es importante. Mas el fruto del Espíritu es gozo. Así que la segunda manifestación del fruto es gozo. El gozo puro es el gozo en Dios como fuente, y Él es el objeto del mismo. Dios es el Dios del gozo. En el Nuevo Testamento se utiliza el término griego sapa, con X y con acento en la segunda, sapa, para referirse a la alegría íntima del corazón. Pablo utiliza el sustantivo y el verbo bajo la influencia del pasaje perteneciente al Antiguo Testamento, en la cual la Escritura señala que el gozo o el júbilo llega a los gentiles en el mensaje del Evangelio. El gozo de Cristo, hermanos, aplicado a la vida cristiana, entonces es el producto del Espíritu Santo al entender la promesa del Señor en su segunda venida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 28, Juan lo expresa así. Juan, capítulo 14, versículo 28. Dice Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habías sapa, regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Esta noticia de que el Señor iba a regresar, debió de haber producido en los discípulos gozo, sapa, que fue traducido aquí regocijo. Pero desafortunadamente como que a veces a la gente se le va esa oportunidad, ¿no? Más adelante en el capítulo 16, en el versículo 24, dele ahí una o dos vueltas a sus hojas. En la promesa del cumplimiento de las peticiones del Padre por Cristo, en Juan 16, 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestra sapa sea cumplido. Así que el gozo se manifiesta en cualquier circunstancia o situación externa. El mundo, hermanos, no puede aceptar esta manifestación sobrenatural en el creyente del gozo. Menos cuando el mundo produce en el creyente persecución, odio, rechazo, tristeza o tribulación. Es decir, que el mundo desea vernos de esta forma: perseguidos, odiados, rechazados, tristes y atribulados. Pero para eso, para contrarrestar esa herramienta del mundo, Dios nos ha dado el gozo. El gozo. ¿Y qué produce el gozo? Que a pesar de lo que estoy pasando, llámese persecución, odio, rechazo, tristeza o tribulación, yo sé que allá adelante hay algo que me está esperando. Y ese algo que me está esperando debe de producir en mi esperanza y en automático gozo en el Señor. Lo más que puede hacer este mundo, hermanos, es destruir esta carne. Pero no puede destruir nuestra alma. Nuestra alma ya es eterna. Por tanto, la declaración del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sé que vivamos, o ya sé que moramos, ya, Señor, somos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, hambre, desnudez. Nada nos puede separar. Principados, potestades, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. ¿Por qué, hermanos?
porque el amor de Dios es incondicional. En Filipenses 4:4, Pablo le dijo y exhortó a esta iglesia. Oigan, hermanos, la iglesia de Filipos era una iglesia que siempre se preocupaba por Pablo, por su ministerio, por el avance del evangelio. Y aún con todo y eso, el apóstol Pablo les da una encomienda, les dice: regocijaos en el Señor siempre, no a veces, siempre. Otra vez os digo, dice, regocijaos, zapa, regocíjense. Tengan siempre presente lo que les está esperando allá adelante. Es eso lo que Pablo les dice. No importa lo que estén pasando, regocíjense. Porque no termina aquí todo. Aquí, hermano, pueden morir, te pueden llevar en una caja, enterrar o quemar, cremar, lo que sea, hermanos, eso no importa. Pero tu alma, tu espíritu estarán con Dios. Habrás vencido a la muerte. Estarás en la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Así que Pablo establece además a los creyentes el mandamiento: estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. El gozo, hermanos, que se expresa exteriormente en alegría. De ahí que esa filosofía de un creyente serio, distante, alejado de las sanas distracciones, ausente de un correcto esparcimiento, que no disfruta la vida, que no saborea lo que Dios nos da, no es un creyente de buen testimonio. Hermanos, yo entiendo que parte de tu carácter es ser serio. Pero no ese es el carácter que Dios quiere de ti. Él quiere el carácter de Cristo. Y hermanos, cuando leemos la vida del Señor, sobre todo, hermanos, en el Evangelio de Marcos, vemos que el Señor Jesucristo era alegre, era gozoso. No estaba ahí todo religioso. No era como la película del mártir del Calvario. No era de esos que hablaban despacito. Amados hermanos, aleluya. Ay. No, hermanos, te sorprendes cuando le pides al Espíritu Santo que te muestre el carácter de Cristo. Te sorprendes, era un hombre común. Por eso no cabía en la vida religiosa de los judíos. ¿Este es tu maestro? Se junta con los publicanos. Ay, si este fuera un profeta, sabría que esta mujer es una adúltera. ¿Quién es este que anda entre prostitutas, entre leprosos, entre enfermos? ¿Acaso este no es el hijo de María? ¿Y su padre era José el carpintero? O sea, fíjense cómo menospreciaban a Jesús. Porque él era un hombre común y corriente, pero dentro de él, escucha, dentro de él estaba el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser gente común, natural, nos pueden ver allá, haciendo todo. Dicen, ¿qué acaso estos son hijos de Dios? Sí lo somos. Porque hay algo aquí adentro que nos identifica. Hermanos, nosotros somos cristianos porque tenemos al Espíritu Santo. No somos cristianos por nuestras apariencias. Ay, no, es que ese hermano es tan bueno. Bueno, para nada aquí. No, hermanos, no es por nuestras bondades que estamos aquí. Es por su gracia, su misericordia. Es por su amor. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Te vio a ti, aún aquí sentado, distraído,
Con tu cara de tlacuache. Te enojaste con tu esposa, estás hoy. O la mujer igual. Sí, así, él te vio, él sabía que ibas a estar aquí. Por eso me dio esta palabra, para que por piedad. Yo sé que tu cara no la puedes cambiar. No la puedes cambiar porque la puedes cambiar, no sé, te pone la de Talía, yo creo, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es voltear al que está a tu lado y darle una sonrisa. No, si no puedes hacer eso, hermano, bueno, entonces ya de ti estoy hablando. Es increíble que no haya gozo en nosotros después de lo que Cristo hizo en nuestra vida, hermano. Esta vida Dios la hizo para que la disfrutáramos. No la hizo para que fuéramos legalistas, tradicionalistas, no la hizo por eso. Si así hubiera sido, no, nos hubiera llevado. Pero Él oró, Padre, no te pido que lo quites del mundo. Solamente lo único que pidió Jesús es guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Pero estamos aquí para disfrutar toda nuestra vida. Lo que Dios nos ha dado. Te dio un coche, disfrútalo. Te dio una moto, disfrútala. Vienes en bici, disfrútalo. Andas a pincel, disfrútalo. Vente cantando, vente alabando. Porque entonces vas a hacer voltear el rostro de Dios. Va a decir, mi hijo anda en pincel. Miguel, dale un auto. ¡Ay! ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no estamos diciendo fantasías, es la verdad. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Él puede poner el corazón a alguien que te dé algo y ahí está la bendición. Tú no lo estás pidiendo, ni por eso estás trabajando. Simplemente el amor de Jesús está manifestando, el gozo de su presencia está en ti. Así llegamos a la paz, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es paz. Esta tercera manifestación del fruto del Espíritu, igualmente no por eso que la tercera es menos importante. De hecho, las 9 son importantes, nada más que cada una va dirigida a un aspecto específico. Esta palabra paz se deriva aquí en este contexto del hebreo saloni. Tal vez no es la pronunciación en griego, hermano, porque no hablo griego y no me interesa. Saloni. La paz es una consecuencia natural de ser salvo. Si tú eres salvo, escúchame, si tú eres salvo, tienes paz. La paz es la consecuencia natural de nuestra salvación, la cual, como es una nueva realidad en la experiencia de la vida de nosotros como creyentes, aunque esperábamos un glorioso cumplimiento, después más allá en el final de los tiempos veremos la máxima expresión del amor, de gozo y la paz y de todos los frutos del Espíritu. Lo veremos manifestado en su máxima expresión cuando estemos en el final de los tiempos. Pero esos tiempos finales serán tiempos de paz. Una paz perfecta en el reino de Dios. El creyente ya la disfrutará aún si tiene esta conciencia de salvación en el tiempo presente. O sea que desde aquí ya estamos preparados para el tiempo en que el Señor gobierne por fin todas las cosas y la paz verdadera de Dios se manifiesta en toda su plenitud. Pero nosotros ya desde aquí debemos de tener paz. Hermano, por favor, ya no te comas las uñas. Ya no te jales los pelos, te está quedando pelón. Hermanita, ya te duelen las articulaciones de tanto estrés. La semana pasada, es que de tanto que estoy hablando, de repente se me va el avión, hermano. Perdónenme. Pero estaba la semana viendo el video y dije, ya no dije lo que iba a decir. Bueno, hoy se los digo. Yo le pedí al Señor, sáname, Señor. Le dije, sáname, Señor, ayúdame, sáname, por favor. Yo quiero seguirte sirviendo. Y me dijo, ponte a hacer ejercicio. Oye, imagínense un corredor que le diga, Señor,
Haz que gane esta carrera, ¿no? Lo que va a hacer el Señor que le va a dar unos tenis. Pues ponte a practicar, carnal, porque esto no se gana nada más porque yo te ponga alas y salgas volando. Algo hay que hacer nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. No pienses que las cosas van a venir así, místicamente, espiritualizadamente. No, hermano. Ponte a hacer algo por tu salud. Tengo 4 semanas, hermano, yéndome a correr con mi esposa haciendo ejercicio. No, ya me siento gacela, de verdad. Primero, la primera vez que fui, le voy a contar, la primera vez que fui, y estaba ahí el aparato de las abdominales, dije, no, ¿qué puede ser? Que me pongo, hermano, que me voy hasta atrás. 2 hice, 2 abdominales. Y ya me paré y dije, ya estuve. No lo quiero pantallar, pero hoy hago 100. De verdad está mi cosa, no le miento. Ahí está, 100. Pero llevo 4 semanas, hermano. Digo, no fue del día para el otro, ya el otro día 100, no. Quiere decir que después al otro día hice 5, después 10 y así me fui. Pero es que si nosotros, hermanos, Dios no nos va a dar las cosas así. Es que la gente siempre quiere ver cosas sobrenaturales. No, hermano, algo tú tienes que hacer por tu salud, algo tienes que hacer por ti. Sí, Dios quiere tu sanidad, sí, pero el problema no es el que Dios lo quiera, porque Él lo quiere. El problema es que tú lo quieras. Y si tú lo quieres, entonces tú tienes que hacer algo por ti. Entonces tienes que dejar el refresco, tienes que dejar el pan, tienes que dejar todas esas cosas, hermano, que lo único que hacen es llenarte, de aumentar tu glucosa, y entonces por eso estás enfermo. Porque debe de haber un equilibrio en nuestra vida, hermanos. Porque El hecho de que diga la Biblia que somos templo del Espíritu Santo no solamente es una frase así espiritualoide, hermano. Es que hay una coherencia. Es que abarca nuestro carácter, abarca nuestra vida y abarca nuestra salud. Todo va en coherencia. Sí, pues dice el Señor, yo te quiero usar, pero pues mírate. O sea, no te puedes ni parar. Hermano, y eso viene en un estado de desesperación, porque llegaban las mañanas y no me podía parar de la cama. De verdad, usted no lo entiende, pero me paraba y me dolían hasta las orejas. Decía, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, sí, tengo una cierta edad, pero no es para que esté como un anciano de 80 años. O sea, entré en desesperación, hermanos. Llorando le dije, me dice, pues ponte a hacer algo tú. Es que yo sí quiero, pero empieza a hacer tú para que yo empiece a trabajar en ti. Y ahí está. Pero si nosotros no hacemos nada por nosotros, hermanos, vamos a vivir en depresión. La paz de Dios no se va a vivir en nuestra vida. Esa paz que vino por nuestra salvación. Hermanos, la acción redentora de Dios trajo paz a nuestra vida. ¿Qué dice, hermanos, la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1? Romanos 8:1. Vamos a leer la primera parte porque de ahí basamos todo el pensamiento. Romanos 8:1 en la primera parte. Ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Oiga esta declaración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hay ninguna condenación, entonces yo debo de estar en paz. Entonces debo tener una certeza de mi salvación. Porque el mismo Espíritu me da testimonio que soy hijo de Dios. ¿Y cuál amor nos dio el Padre para ser llamados hijos de Dios? Oye, hermano, Jesús se llamó hijo de Dios y lo llevaron a la cruz. Nosotros hoy nos podemos, por causa del sacrificio de Jesús en la cruz, llamarnos hoy con libertad hijos de Dios. Y no nos llevan a la cruz porque para eso fue Cristo a la cruz. Para que a nosotros ya no nos sucediera eso. Para que nosotros pudiéramos llamarnos hijos de Dios. Esta conciencia de que en nosotros no hay condenación
debe de traer a nuestra vida paz. ¿Qué había dicho antes, hermano, en el contexto de la disertación teológica del área de la justificación? Veamos Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si fuimos perdonados, porque la palabra justificación significa perdón de pecados, si el Señor perdonó nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, debemos de tener paz. ¿Para quién? Para con Dios. Estamos en paz con Dios, tenemos el razonamiento de que estamos en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra fe. Eso, hermanos, debe entonces de producir en nosotros esa paz. Esa paz que a mucha gente se le hace rara, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oye, que tú no tienes problemas. Sí, tengo un montón. ¿Y por qué te ríes? Pues porque que Dios es bueno. Estás en el hospital y, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Bueno, pues los médicos dicen que tengo esto, pero pues como yo confío en Dios, pues por eso tienes esa sonrisa. Pues sí, porque al final mi vida está en manos de Dios y lo que de Él proceda, pues yo sé que algo bueno ha de venir. Oye, pero es que, ¿y si te mueres? Pues mira, es que ya sea que vivamos, que moramos, del Señor somos. Vean la actitud, hermano. Pues la otra semana, ay hermano, ¿cómo está? Ay, no te para allá, no vais a contagiar. Justificados, hermanos, si tenemos la conciencia de que Dios nos perdona nuestros pecados, debemos de tener paz. Porque queda lo peor que nos podía pasar, estar enemistados con Dios. Hermano, el problema no es que tengas una enemistad con alguna gente, porque pues no eres moneda de oro, para que le caigas bien a todos. Siempre hay alguien que, aunque tú no le haces nada, que tú estás buscando su beneficio, siempre hay alguien, hermano, que a pesar de todo eso, está en contra de ti. Habla de ti, te juzga, te señala. Ok, ¿qué importa eso? Si al final yo estoy bien con Dios, si al final mi mente no me acusa, porque lo primero que Dios usa es nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice: algo estás haciendo mal, arrepiéntete. Y como decíamos hace rato, mientras escuchamos esa voz, qué bueno, gloria a Dios. Pero el problema es cuando ya no la escuchamos. ¿Qué importa lo que diga? ¿Qué importa lo que dice la gente? Si tu mente no te está diciendo nada, si tu corazón no te está condenando, porque además Dios sabe la intención por la cual tú dijiste las cosas. Tú no dijiste las cosas para lastimar a la gente. Tú diste un consejo, le diste una exhortación, pero no lo dijiste con el fin de tirarlo al caño, de que se fuera al infierno. No, sino ayudarlo, hacerlo despertar, que pase rápido el proceso. Si a pesar de eso esa gente se enojó, te juzgó, te recriminó y salió gritando: ay, hermano, pues a ti qué te importa si al final tú estás bien con Dios. Si tú saliste de ahí y dijiste: Señor, ¿acaso dije algo malo? No, entonces tienes paz con Dios. Porque, hermanos, el semáforo que nos avisa que algo mal está en nuestra vida es que no hay paz. Cuando tú no tienes paz es que algo está mal en tu vida. Y ahí tienes que entonces buscar qué es lo que está mal, para corregirlo. Por eso les hago hincapié a los hermanos que están en tercer año, cuarto año, o que están en maestría estudiando. Hermano, no estás ahí por un papel. Tiene que cambiar tu vida. Ya déjate de majaderías, ya déjate de chismes, ya déjate de injurias, ya déjate de estar hablando mal de tu jefe, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. Ya estás en tercero, cuarto en maestría. Por piedad, ya cambia. La palabra de Dios tiene que cambiar nuestra vida. No es para que tengamos ahí un título y nos levantemos el cuello. Yo estudié y tienes un mal carácter, una mala actitud. No es para eso el estudio. El estudio concienzudo de la palabra de Dios es para cambiar nuestra vida. Hermano, cuando nosotros
entendemos y somos conscientes de quién es Dios por el estudio concienzudo de su palabra, por entender, hermanos, la teología propia, la cristología, la neumatología, todo lo que es la esencia de Dios. Entender eso nos debe llevar a ser humildes, no mandamases de los hermanos. Nos debe llevar a actuar con humildad, con respeto, con amor, con consideración. Deben nosotros haber criterio, discernimiento. Hermanos, los títulos no son para sentirnos más vanagloriosos, para que vean. No, hermanos, es para hacernos humildes. Si todavía no somos capaces de hacer cosas que ya no deberíamos de hacer, hermanos, eso quiere decir que todavía estamos en ese punto de humildad. En el momento que nosotros ya no hagamos lo que a lo mejor ya no deberíamos de hacer, pero todavía lo hacemos, eso nos mantiene todavía con los pies sobre la tierra. En el momento que usted ya me vea entrar con guaruras, no, hermano. En el momento que yo salga aquí y haya una comitiva y no toquen al ungido, ay, hermanos, de verdad, sálgase de esta iglesia. Así se lo digo, categóricamente. El día que me vean a mí que me levantan en un trono y me traen cargando, váyase de esta iglesia. Pero si usted todavía ve que yo agarro la pala, que todavía me pongo el overol, que todavía algo, entonces sigue en la iglesia, porque usted tiene un líder. Usted no tiene un capataz, tiene un líder. Hermanos, eso es ejemplo para todos. Todos los pastores que estamos aquí debemos de tener ese carácter. No por el hecho de que ya nos dieron una responsabilidad, ya por eso nos volvemos mandamases y, que aquí, que. Acabo de hablar con ellos el jueves. Si ven a alguien con el ojo morongo, pues fue por eso. No somos mandamases, somos siervos de ustedes. Si somos los primeros entre ustedes por la categoría que Dios nos ha puesto, entonces sirvámoslos a ustedes. Ese es el reto, hermano. Si tenemos estas relaciones como iglesia, tanto creyentes como servidores, como pastores, líderes, hermanos, estaremos viviendo en paz con Dios. Si estamos entonces en paz con Dios, hermanos, ¿qué importa la opinión de los demás? No importa. No te debe de importar. Si hablan mal de ti, hermano, entonces estás en paz con Dios. No te debe de importar. Esa gente tiene dos problemas, porque de por sí ya entró en pecado. Segunda, se tiene que reconciliar con Dios. De otra manera, va a vivir separado de Dios, aunque diga, y mire, conste que ya leímos una frase tremenda de este gran predicador, ¿verdad? Billy Graham. Por algo Dios lo puso ahí, hermanos. Por algo esta persona trascendió en el cristianismo. Hay gente que lo juzga. Hay gente que lo señala. ¿Ustedes creen que eso le importó a Billy Graham? Desde que él empezó a predicar, desde que él empezó a hacer la obra de Dios, hermanos, lo empezaron a criticar, lo empezaron a señalar. Bueno, murió y lo siguieron criticando. Pero en toda su vida él no se preocupó por eso. Él lo único que hizo es vivir en paz y servir a su Señor. Tú vive en paz y sirve a tu Señor. Que hablen, que digan, hermano, mira, las voces avanzan un cierto momento y se caen al piso. No importa lo que digan de ti, tú camina, tú haz la obra de Dios, tú sirve a Dios. Él conoce tu corazón, Él conoce la intención con lo que estás haciendo. Tú sirve a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 19 al 24, hermano. Estamos finalizando, miren. Primera de Juan capítulo 3, versículo 19 al 24. El apóstol Juan escribió en su primera carta este principio. Primera de Juan 3, 19 al 24. Fíjense lo que le dice esta iglesia. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Escuche, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y
Él sabe todas las cosas. Al saber el Señor, hermanos, todas las cosas, dice Juan, si tú después de haber dado un consejo, una opinión y la otra persona se enojó, se puso chuki, hermano, Dios sabe la intención de tu corazón. A pesar de lo que tú dijiste, nunca sentiste un remordimiento, no hubo que el Señor te dijo, oye, dijiste mal algo. No. Porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios, Él conoce todas las cosas y Él usa nuestro corazón también para reprendernos. Nos dice, está mal lo que estás haciendo. Habla tu mente. Te hace sentir mal. Pero si tú después de haber dicho, no te sientes mal, hermanos, pues que los otros entonces se preocupen por ellos mismos. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este principio, hermano Juan, lo escribió en el contexto del amor que nos ha dado el Padre. ¿Qué había dicho antes? Miren, el versículo 1, Juan capítulo 1, primera de Juan 1:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así como señala Pablo, ahora entendemos que Cristo es nuestra paz. Pablo, eso, hermanos, lo enseñó en Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 18. Cristo es nuestra paz. En hebreo es shalom. Shalom. Cristo es nuestro shalom, es decir, nuestro día de reposo también. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿De quién está hablando? De los judíos y de los gentiles. Por un mismo Espíritu. Él vino a hacer la paz. Oigan, hermanos, no es fácil. Con eso quiero terminar. Miren, era increíble que no había paz en la iglesia, porque había sido el choque de dos mundos. Los judíos y los gentiles se estaban convirtiendo al evangelio. Los judíos decían, ¿ya guardaste el Sabbat? Los judíos decían, ¿ya te circuncidaste? Los judíos decían, ¿estás siguiendo las fiestas encomendadas por Dios? Los judíos decían, no, es que no debes de comer carne de puerco. Y los gentiles contestaban, es que yo nunca sabía ni supe que no había que comer carne de puerco, que había que circuncidarse, que había que guardar el Sabbat, que había que guardar las fiestas. Y entonces Pablo tuvo que intervenir, porque era el choque de dos culturas, de dos creencias. Los gentiles no seguían nada de eso, los judíos sí lo seguían. Y Pablo tuvo que intervenir.
Y dice la Escritura en la carta a los Romanos en el capítulo 14. Escuche, hermano. Wow, yo siempre digo, ay Dios, de verdad, qué sabio eres, Señor. En medio de todas estas broncas, de los judíos que se convertían, de los gentiles que se convertían, entonces Pablo interviene, porque esa es la labor del líder. Cuando hay situaciones hay que intervenir. Y le dice en Romanos 14, recibid al débil en la fe. Y miren, hermanos, no voy a interrumpir lo que aquí dice, porque está bien claro. Solo quiero que usted mismo lo concierte con su oído y su corazón. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres. El que come de todo, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no lo distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. No decís pues, en lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera, escuche, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda o debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios.
Escuche esto: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Los que somos fuertes debemos soportar debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia, la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.